Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nueva sesión del discipulado de la Misión Bíblica Bautista Dulos. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de la mayordomía cristiana. Un tema muy importante, un tema muy controversial también. Muchas controversias se han suscitado en torno a esta enseñanza acerca del diezmo, de las ofrendas. Hay muchas posiciones, muchas personas que tienden pues a enseñar o a creer que el concepto del diezmo no es válido o que ya caducó o que estaba circunscrito al Antiguo Testamento y que ya no es válido, o otros que sí. Incluso hay iglesias que enseñan una teología distorsionada, enfocándose muchísimo en lo monetario, enseñando una suerte de reciprocidad que si tú le das a Dios X, pues el Señor te va a devolver 2X de dinero. Y vamos a ver hoy día en la palabra de Dios, pues qué hay de cierto con respecto a esto, si realmente el diezmo es algo válido, o era algo que solamente existía en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué hay con respecto a esto, pero si vamos a adelantar alguna conclusión a este respecto, lo que vamos a ver en esta oportunidad es que la mayordomía cristiana es simplemente la expresión de un corazón generoso, dadivoso, que el creyente no solamente tiene, pero debe de tener para con Dios, reconociendo que Dios es nuestro proveedor, que Él es quien nos da las fuerzas, el poder para hacer las riquezas, nos da la vida y por ende nosotros reconocemos eso y adoramos al Señor también, así como lo hacemos con nuestro servicio, así como lo hacemos con nuestra oración, así como lo hacemos con nuestra obediencia, también lo hacemos con nuestros bienes económicos, de lo que el Señor nos provee y que es utilizado para la gloria de Él, para la expansión de su reino, para el sostén de su iglesia. Antes de empezar, queremos en primer lugar definir, ¿no? Definir qué significa la palabra diezmo y cuál es la diferencia con respecto a ofrendas. Incluso hay otras iglesias que hablan acerca de pactos, de fe y otros términos, pero vamos a referirnos a los términos más utilizados por el cristianismo conservador, y este es el diezmo, ¿no? El diezmo, la palabra diezmo viene del latín decimus, ¿no? Que básicamente significa una décima parte. Y esta palabra, este concepto del diezmo como la décima parte que el creyente da a Dios es algo que podemos rastrear desde el Antiguo Testamento, desde incluso antes de la ley de Moisés. Podemos rastrear este concepto. Y básicamente en tiempos del Antiguo Testamento era utilizado o era definido, era dado básicamente como medio de adoración a Dios para sostener a los levitas, que eran los israelitas de la tribu de Leví, que no habían recibido una heredad y que estaban destinados o estaban llamados a servir en las labores del templo y para la manutención o el sostén de las viudas, los huérfanos y los pobres. Eh, Antes de la ley de Moisés, sí vemos dos ejemplos de creyentes que diezman sin estar legislado, ¿no? Antes de la ley de Moisés, como en el caso de Abraham y también como en el caso de su hijo Jacob. Vamos a ver que durante la ley se legisla, se ordena, se da una cierta enseñanza al respecto de esto. Y vamos a ver también que en los tiempos del Nuevo Testamento, pues sigue, si bien es cierto, no una enseñanza específica sobre el diezmo, sí vemos una enseñanza acerca de la generosidad, acerca de dar y cuáles son los propósitos de poder hacer esto, de poder dar. La palabra diezmo y sus derivados aparecen 39 veces en la Biblia, 32 veces en el Antiguo Testamento y sorprendentemente solamente 7 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Es algo que muchas personas mencionan como un argumento para decir que el Nuevo Testamento ya no es válido
perdón, que el diezmo ya no es válido en el Nuevo Testamento, porque la palabra no se menciona muchas veces o no hay ningún mandato específico a diezmar en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si bien es cierto, no vemos el mandato de diezmar como una ley, a diferencia del Antiguo Testamento, y sucede no solamente con el diezmo, sucede con muchos otros mandatos también. No lo vemos en la forma de un mandato como ley, porque ya sabemos que el Nuevo Testamento nos habla acerca de la gracia de Dios. Sí vemos un concepto de generosidad, sí vemos un concepto de dar, de dadivosidad, de generosidad que los creyentes deben de tener para con Dios y para con la obra de Dios. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Solo como datos técnicos, en el hebreo tenemos dos palabras que son utilizadas por diezmar y nos da la idea de dedicar algo, de apartar, ¿no? Nos da la idea de consagrar, separar algo para Dios. Esa es la idea y hay algunos textos bíblicos donde podemos encontrar estas palabras y ese concepto. La idea es de separamos de nuestros bienes las primicias, ¿no? Los primeros frutos, las primeras partes de lo que nosotros recibimos como ganancias y las damos a Dios. Muchas personas también han dicho que los diezmos, pues, eran de granos, eran de bienes agrícolas, porque Israel es una sociedad agrícola, entonces los diezmos no deben ser en dinero. Pero esto es una falacia, ¿no? Porque Israel era una sociedad agrícola, claro, y lo que ganaban eran en productos agrícolas y eso era lo que diezmaban. Sí, probablemente que sí, pero nosotros vivimos en una sociedad agrícola, vivimos en una sociedad en la cual se percibe dinero como retribución a nuestro trabajo. Entonces, la idea no es tanto en qué la unidad en lo que se va a dar, sino el hecho de dar, ¿no? Volvemos a repetir, el fondo, el trasfondo del diezmo nunca es la cantidad, nunca es el porcentaje, nunca es la ley, sino es el espíritu de la ley, es decir, el corazón con lo cual estamos haciendo. Una de las enseñanzas de Jesucristo lo podemos ver cuando una viuda pobre da sus ofrendas y él dijo claramente que esa viuda pobre había dado mucho más que muchas personas que habían dado mucho dinero porque ella no había dado de todo su corazón. Entonces siempre vemos que más que el monto en sí, el porcentaje, lo que fuera, lo más importante es el corazón, la generosidad con la cual nosotros podemos dar al Señor. Entonces en hebreo vemos esas dos palabras, asar y maser, que nos hablan acerca de apartar, de consagrar, de dedicar algo para Dios, y también en el griego, en el Nuevo Testamento tenemos dos palabras que tienen también el mismo significado, es decir, separar algo, apartar algo, consagrarlo, darlo para Dios como evidencia, como muestra de adoración, como muestra de gratitud, como muestra de honra al Señor, porque es lo que Él nos da. Algunos textos que nos ayudan a entender de quién es el diezmo. Si por ahí alguna vez escuché a un pastor enseñar, equivocadamente por supuesto, que el diezmo era de los pastores, ¿no? Era de él, ¿no? Que él podía disponer de los diezmos de la iglesia. Y no, esa es una enseñanza equivocada. El diezmo no es de ningún hombre, el diezmo le pertenece al Señor. Que es utilizado para el sostén de los obreros del Señor, sí, por supuesto, como también es utilizado para otras cosas, pero definitivamente rechazamos de plano la idea de que el diezmo es propiedad del pastor. No, el diezmo no es propiedad del pastor, el pastor no tiene la autoridad para disponer como él quiera para sus gastos personales y cosas así de los diezmos del Señor. Es más, siempre enseñamos, y lo enseño en otro curso, cuando hablamos acerca de la administración de una iglesia, decimos siempre que el pastor de una iglesia tiene que tener un presupuesto, su presupuesto familiar debe ser un presupuesto separado del presupuesto de la iglesia, porque son dos cosas completamente diferentes. La administración de la iglesia es una cosa, la administración de su propia familia es otra, es un tema personal. El libro de Levíticos, capítulo 27, verso 30 al 34, nos dice que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es decir, todo lo que se produce en una sociedad agrícola, vuelvo a repetir, como Israel, pero
y cabe esto para cualquier otro tipo de sociedad como la nuestra, que sin ser una sociedad agrícola en su mayoría, igual la idea es que recibimos ingresos por causa de nuestro trabajo. En el caso de ellos, lo que ellos recibían era el fruto de la tierra por su trabajo. El diezmo de eso, el diezmo de lo que nosotros recibimos como retribución por nuestro trabajo, el diezmo de esto es cosa dedicada a Jehová, es del Señor. ¿Sí? Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadiré la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Sí? Esa es la idea. El diezmo le pertenece al Señor, es algo que le pertenece a Él y es algo que no se puede cambiar. Uno de las razones o de los propósitos del diezmo en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que eso también se continúa dando en el Nuevo Testamento, es para el sostenimiento de aquellos que habían sido consagrados a servir al Señor. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. De las 12 tribus de Israel, ¿sí? Dios diezmó, ¿no? Dios consagró, ¿no? El diezmo de todo Israel era la tribu de Leví, eran aquellos que estaban consagrados a Dios. Entonces, todas las demás tribus, las 11 tribus, que no eran Leví, que no eran la tribu de Leví, ellos tenían su trabajo, tenían sus tierras, tenían sus heredades que Dios les había dado en la tierra prometida y podían trabajar y cultivar la tierra. Los hijos de Leví no. Los hijos de Leví estaban consagrados a servir al Señor en el tabernáculo de reunión y luego posteriormente en el templo de Salomón. Y como ellos no tenían tierra, no tenían heredades, no tenían cómo poder subsistir por sí mismos, entonces es que aquí encontramos la razón, una de las razones del diezmo. En Números 18-21 dice: aquí yo he dado a los hijos de Leví, a los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión y por ende no tienen tierras, no tienen heredades para poder subsistir por sí mismos como las demás tribus. Entonces, al ser los hijos de Leví el diezmo de Israel, o los que estaban consagrados a Dios, ellos debían recibir el diezmo de las demás tribus de Israel para poder subsistir y poder llevar adelante el ministerio del Señor, porque los demás hijos que no eran los demás hijos de Israel, que no eran de la tribu de Leví, pues ellos no podían estar consagrados a tiempo completo en el tabernáculo. Ellos tenían sus tierras, ellos tenían su vida, pero sí tenían que participar con sus diezmos de el sostenimiento de los obreros del Señor. David nos da un precioso ejemplo de la generosidad que debe de haber en un corazón que reconoce que Dios es nuestro proveedor. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, y yo animo, de verdad animo, a que en casa puedas leer el capítulo 28 y todo el capítulo 29. Son dos capítulos preciosos donde David está disponiendo todo para la construcción del templo de Salomón. Sabemos que David tenía en su deseo, en su corazón, el deseo de construir un templo para el Señor, pero el Señor no se lo permitió y decidió que fuera su hijo que lo construyera. Pero David no solamente se quedó con esto, sino que él realmente proveyó todo lo necesario, los planos, los recursos, todo para que el templo se pudiera realizar por mano de su hijo. Y en una de estas eventualidades, ya para finalizar esta planificación del templo, pues se levanta una ofrenda de todo Israel, y todo Israel ofrenda generosamente, con alegría de corazón, para la construcción de este templo. Y David termina orando y dice: tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Este es un texto que, sin reflejar una ley o un mandato a diezmar, no vemos ningún mandato aquí, es una oración. Sí vemos el espíritu de lo que estamos diciendo, ¿no? El trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo, hermanos? El trasfondo es la generosidad, es el reconocer
que Dios es nuestro proveedor, que Él es la fuente de las riquezas, del poder, de la vida. Él es quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y es el reconocimiento, el dar a Dios es el reconocimiento de estas cosas y la adoración que damos al Señor justamente por estas cosas. Cuando una persona, un creyente, se niega a diezmar, lo que está mostrando, hermanos, no solamente es la desobediencia a la ley de Dios, que eso ya de por sí es algo muy malo, demuestra que tiene un corazón que no es agradecido con el Señor, un corazón ingrato, un corazón avaro, ¿no? Amante del dinero, que ama más el dinero que a Dios. Y hermanos, Pablo nos dice en las cartas de Timoteo que ser amador del dinero más que de Dios es una de las características de los hombres que no conocen al Señor. Entonces el creyente no puede ser un amante del dinero más que de Dios. El creyente no puede amar al dinero más que a Dios. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que no podemos amar a Dios y a las riquezas a la vez. No podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro, serviremos a uno y despreciaremos al otro. Entonces no podemos amar y servir a las riquezas y a Dios a la vez. No se puede. Las riquezas Dios nos las ha dado para que sean nuestros siervos, no nuestros amos, ¿no? Siempre es algo que enseño a la iglesia. El dinero es un pésimo amo, pero es un excelente siervo. Es un excelente siervo en el sentido de que nos sirve, ¿no? Nadie puede decir el dinero no es importante. El dinero es importante para nuestra vida, para el sostenimiento de nuestras actividades, para cubrir nuestras responsabilidades, para estudiar, para trabajar, para comer, para ir a un centro de salud. El dinero es importante, no podemos decir que no lo es, pero no es lo más importante. No podemos nosotros vivir en función de lo que el dinero nos diga. El dinero no puede ser nuestro amo, el dinero es nuestro siervo, el que nosotros utilizamos, disponemos, damos, entregamos, invertimos, utilizamos para llevar adelante el llamado de Dios para nuestras vidas y las responsabilidades que el Señor nos ha dado en esta vida, pero no puede ser un amo. Vuelvo a repetir entonces y regreso a 1 Crónicas 29, un corazón ingrato, un corazón que ama más el dinero que a Dios, un corazón que se ha consagrado a amar al dinero y no a Dios, que lo tiene por amo en vez de tener amo a Dios, pues es un corazón que no va a diezmar. Un creyente que diezma es un creyente que reconoce que Dios es el proveedor, que da las gracias a Dios. Mira, ponlo de este punto de vista. Cuando tú trabajas, por más que hagas esfuerzo físico o no lo hagas, un esfuerzo intelectual, no, hay diferentes tipos de trabajos que una persona tiene y por ello recibe una retribución. Al final ese trabajo son horas invertidas en alguna actividad que te retribuye un beneficio económico. Son horas de tu vida. Son horas de tu vida. Normalmente en una empresa pues trabajarán 8 horas, a veces trabajan un poco más o trabajan menos, hay diferentes modalidades de trabajo, pero al final son horas de tu vida transformadas en dinero que tú recibes diariamente, quincenalmente, semanalmente, mensualmente, y ese es tu salario, ¿no? Ese es tu sueldo. Entonces, cuando nosotros, que vuelvo a repetir, no somos una sociedad agrícola, así que no recibes papas o yucas como sueldo, sino recibes dinero efectivo. Recibes ese dinero, ¿qué es lo que estás recibiendo? Es la retribución por las horas de tu vida que has invertido en ese trabajo. Horas que no van a volver, son horas de tu vida que se va. Y al final entonces, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Una retribución por nuestra vida invertida y lo que damos al Señor también en dinero es eso, ¿no? Nuestra vida. Estamos dándole a Dios nuestra vida, estamos reconociendo y dándole gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder tener un trabajo, de poder tener un ingreso económico para sostener a nuestras familias, entendiendo, vuelvo a repetir, a luz de lo que nos dice David en 1 Crónicas 29, que de Dios es todo realmente, ¿no? Dice la palabra de Dios, mía es la plata, mía es el oro, ¿no? De Dios es todas las cosas, hermano. Y realmente lo que Dios hace es permitirnos utilizar los recursos de Él para nuestro beneficio. Y nosotros entonces queremos reconocer eso, queremos agradecer, ser agradecidos con el Señor, separando las primicias, ¿no? Lo primero de nuestros ingresos para Dios, para darle gracias a Él y para seguir pues el ejemplo de David que dice, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que podamos darte algo a ti? Porque tú no necesitas de nada. Es cierto, Dios no necesita nuestro dinero, hermano. Sí, Dios no necesita nuestro dinero.
Entonces, ¿por qué lo damos? Lo damos porque no porque Dios lo necesita, hermanos. Lo damos porque nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos. Nosotros necesitamos aprender a ser generosos. Nosotros necesitamos aprender a ser desprendidos. Nosotros necesitamos aprender a utilizar el dinero y no que el dinero nos utilice a nosotros. Uno de los beneficios colaterales de diezmar es que te obliga, ¿no? Obliga a que tengas un presupuesto, a que puedas administrar tu dinero. Hay personas a veces que se han acercado a mí y me han dicho, pastor, yo no sé cómo diezmar. Yo digo, ¿cómo no sabes cómo diezmar? Es la 10ª parte de tus ingresos. Sí, pero yo no sé cuánto gano. Y digo, y como no sabes cuánto ganas, ¿no? Es que sí, ¿verdad? Yo tengo un negocio y recibo diariamente y al final no sé cuánto gano porque yo solamente recibo el dinero y gasto y gasto y gasto y yo no tengo una cuenta, no tengo un orden, un reporte de cuánto estoy ganando ni en qué se me va el dinero, ¿no? Hay otras personas que no tienen un negocio o tienen un sueldo fijo, pero igual no tienen ni idea de qué gastan el dinero y muchas veces son ese tipo de personas que a los pocos días de haber recibido el dinero ya no tienen nada, ¿no? Entonces no hay una adecuada educación financiera, no hay una planificación. Entonces, uno de los beneficios colaterales de diezmar es que si tú quieres diezmar, si tú quieres ser fiel al Señor, si tú quieres honrar al Señor con los primeros frutos de tus bienes, entonces tú vas a hacer un presupuesto familiar, personal, mensual, que te permita saber cuánto percibes, en qué vas a utilizar ese dinero y obviamente un creyente que es agradecido con su Señor, una de las primeras cosas que va a hacer, si no es la primera, es separar para Dios lo que el Señor le corresponde, lo que conocemos como el diezmo, ¿no? La primera parte, lo que a Dios le corresponde y lo demás, con el 90%, nosotros entonces administramos nuestro dinero para vuelvo a repetir, ni siquiera es nuestro, es del Señor. Administramos el dinero que Dios nos da para poder llevar adelante las obligaciones que tengamos en casa. Antes de la ley de Moisés, vamos a ver que existía el concepto de diezmo, ya lo mencioné, tanto Abraham como Jacob diezmaron y ellos vivieron mucho antes de que Moisés naciera y mucho antes de que la ley se promulgara. Génesis capítulo 14, verso 17 nos dice la palabra del Señor que Abraham se encontró con el rey Melquisedec y el rey Melquisedec lo bendijo, ¿no? Sacó pan y vino y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué está hablando? Pues este pasaje ocurre en el contexto que Lot había caído cautivo de los enemigos y Abraham va a rescatar a su sobrino Lot y derrota a los enemigos y captura un gran botín. Entonces, de estos ingresos que él había recibido, él diezma al Señor y se lo da a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. También vemos a Jacob en Génesis capítulo 28, verso 20, diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en ese viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Es un compromiso personal, voluntario, que Jacob hace para con el Señor y pues si tú conoces la historia bíblica sabes que Dios lo bendijo efectivamente y cuidó a Jacob y Jacob entonces implantó este compromiso en su vida de darle al Señor lo que a él le correspondía. Ahora, eso no era una ley, ¿sí? Eso no era una ley, nunca antes se había ordenado que los creyentes en el Señor diezmaran, porque estamos hablando de un tiempo antes de la ley de Moisés. Sin embargo, de manera voluntaria, Abraham lo hizo y Jacob también. ¿Por qué? Por agradecimiento. Abraham por agradecimiento a que Dios lo guardó en la batalla contra sus enemigos. Jacob en agradecimiento, en gratitud, en respuesta, en retribución a que Dios lo bendijera. Durante la ley de Moisés, o mejor dicho, después de la ley de Moisés, una vez que la ley de Moisés se promulgó, sí vemos un mandato específico a diezmar, ¿no? Ahí sí vemos que Dios manda a su pueblo a diezmar. Ya lo hemos leído en su momento también y era utilizado básicamente en su mayoría para el sostenimiento de los levitas en el ministerio. Lo hemos leído ya cuando hemos leído Números 18-21, también encontramos en Deuteronomio capítulo 12, verso 19, el mandato específico a diezmar y a ser utilizado ese diezmo para el sostenimiento de los levitas, ¿no? Los descendientes de Leví que servían al Señor en el templo. También
podía ser utilizado, según nos muestra la palabra del Señor en Deuteronomio 14, verso 28, para el sustento de los desvalidos, de aquellos que tenían o estaban pasando por grave angustia, sea económica, física, de algún tipo. Entonces había este camino, esta vía de poderles ayudar. Y vamos a leerlo, ¿sí? Deuteronomio capítulo 14, lo estoy abriendo acá, versículo 28. Dice: al fin de cada año sacarás todo el diezmo perdón, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, ese es otro propósito que encontramos para el diezmo, para las ofrendas. Entonces, la primera y la principal es el sostén de los obreros, de los hombres que estaban consagrados a servir al Señor, sus familias. Y el segundo era también para sostener, para ayudar a aquellos que por una u otra razón se encontraban en grave angustia económica, que no tenían ingresos y no podían tener de dónde alimentarse. Entonces también el pueblo de Israel tenía que tener presente esto y ser generosos con sus ofrendas, para que personas que estén en angustia económica puedan tener un alimento que llevarse a la boca. También lo encontramos en Número capítulo 18 como una expresión de una ofrenda al Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 18:25: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces, esto era considerado, el diezmo era considerado como una ofrenda a Dios. Si bien es cierto, era algo que se daba a los hombres, a los levitas, y los levitas también tenían que diezmar a Aarón y a su familia, los sacerdotes. Eso era visto, era concebido como una ofrenda al Señor. Al dar, los obreros era dar a Dios, ¿no? Quien lo había ordenado. El mandato del diezmo, entonces, hermanos, como vamos viendo ya cómo se va configurando, procuraba perfeccionar el temor a Dios, ¿no? El reconocimiento de Él como proveedor, como sustentador, y obviamente, y lo vemos en muchos pasajes, el cumplimiento de este mandato, el cumplimiento del diezmar, atraería bendiciones, ¿no? Atraería bendiciones sobre la vida del que daba, ¿no? Del diezmador. Estos beneficios definitivamente pues eran de grande bendición para el pueblo del Señor, que en obediencia a Dios, en gratitud, se comprometían a dar al Señor. Entonces, este es el panorama que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿en el Antiguo Testamento se enseña sobre el diezmo? Sí. Básicamente es el 10% de los ingresos que nosotros recibimos, y es más, los estudiosos nos muestran que el pueblo de Israel diezmaba varias veces, y realmente el diezmo de ellos era aproximadamente un 33%. Así que no era ni siquiera un 10%, sino era un 33%. Y el pueblo de Israel estaba siendo enseñado entonces en la generosidad, en ser dadivosos, ¿no? En dar al Señor lo que a Él le correspondía. También habían restricciones o habían advertencias acerca de tener un corazón ingrato para Dios, y Malaquías 3:10 nos enseña esto: trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Acabo de decir hace un momento que el obedecer al mandato, ¿no? El de diezmar, el tener un corazón, en última instancia, el tener un corazón generoso para con Dios, acarrea bendiciones sobre la persona que lo tiene. Y también aquella persona que incumplía el mandato en el Antiguo Testamento de diezmar, pues atraía sobre él también pues maldiciones. Ahora, este pasaje ha sido abusado y mal utilizado por muchos pastores al enseñar de que si tú no diezmas, Dios te va a maldecir, ¿no?
Entonces, en primer lugar, déjame aclarar, hermano, que Dios no puede maldecir lo que Él ya bendijo. Dios no va a maldecir a ningún creyente. Por favor, entendamos las cosas en su contexto correspondiente. Dios no va a maldecir a un creyente. Dios no va a maldecir lo que Él ya bendijo. En primer lugar. En segundo lugar, este pasaje habla acerca de la desobediencia al mandato de diezmar en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir, como creyente, entonces, ¿Dios no me va a hacer nada si yo no diezmo? No, yo no he dicho eso tampoco. Lo que estoy diciendo es, el creyente no tiene, el creyente ahora en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, no tenemos un mandato, una ley para diezmar, como no tenemos ninguna otra ley. El creyente ya no vive bajo la ley, sino vive bajo la gracia de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, si yo no diezmo, no, si yo no desarrollo esa obediencia a diezmar, como pudiera ser también un creyente que no ora, un creyente que no lee la Biblia, un creyente que no congrega, un creyente que no diezma, un creyente que no sirve, ¿no? Es un pecado como otros, ¿no? El no diezmar es un pecado, sí, claro, es un pecado como cualquier otro, como no orar, como no congregar, como no servir. Eh, ¿Y qué demuestra? ¿Qué evidencia? ¿No? Evidencia que mi corazón no está bien, no está correcto delante de Dios, no tengo un corazón agradecido, no soy una persona agradecida, no estoy reconociéndole a Dios como mi proveedor, mi sustentador, estoy tal vez desarrollando un corazón más bien que ama el dinero más que a Dios. Y eso sí es exclusivo, ¿no? O amo el dinero o amo a Dios, no puedo amar a los dos. Tercero, ¿qué pasa entonces si el creyente no diezma? Ya acabo de decir que Dios no te va a maldecir, no te va a maldecir. Pero ¿qué pasa con una persona, un creyente que peca y continúa pecando? No solamente en el diezmo, sino en cualquier otro tipo de cosa. ¿Qué sucede? La disciplina de Dios, ¿verdad? Dios disciplina a sus hijos que permanecen en desobediencia. Entonces, un creyente que no diezma va a ser disciplinado por Dios. Sí, porque no tiene un corazón agradecido con el Señor. Entonces, no estamos hablando de maldición y que vamos a perder la salvación por no diezmar, no. Pero un creyente que no diezma, pues seguramente va a experimentar algún tipo de grados de la disciplina de Dios por persistir en un corazón de desobediencia a Dios, un corazón ingrato para con el Señor. Deuteronomio 14:20 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Sí? Este es otro tipo de diezmo. Por eso te decía que el pueblo de Israel tenía varios diezmos. Había un diezmo que era completamente consagrado a los levitas. Este diezmo, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía que llevarlo a la ciudad donde se encontrara la casa de Dios y allí comerlo. Entonces, había diferentes tipos de diezmos. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿No? Lo que decía hace un momento, ¿no? Hay bendiciones para la persona, para el creyente que obedece al Señor en el tema de diezmar. Deuteronomio 26 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, la pondrás en una canasta, irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, ¿no? Como un reconocimiento, vuelvo a repetir, como una gratitud al Señor que les había otorgado una tierra donde poder vivir. En el Nuevo Testamento, y lo que acabamos de ver hasta ahorita es todo lo que corresponde a antes de la ley y durante la ley. Lo que vemos ahora en el Nuevo Testamento, ya cuando ya no hablamos acerca de la ley, sino empezamos a hablar ya acerca de la gracia de Dios, nos tenemos que considerar las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? Lucas capítulo 11, verso 42 dice: más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y la hortaliza, ¿no? La Reina Valera dice la menta, el eneldo y el comino, y pasás por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Es importante que Jesús no canceló, ¿no? Jesús no dijo que estaba mal que los fariseos diezmaran, ¿no? Jesús no denunció eso. Jesús dijo: está bien, ustedes deben diezmar la mente, el eneldo y el comino, pero no deben olvidarse de que hay algo más importante que esto, que es la justicia, el amor
a Dios, ¿no? Eso es importante. Entonces Jesús no invalidó el diezmo. Lucas capítulo 18, verso 11 al 12 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿no? Y si tú conoces esa historia acerca del fariseo y el publicano, sabes que el fariseo regresó a su casa sin bendición y el publicano fue bendecido. ¿Pero por qué fue bendecido? ¿Y por qué fue rechazado el fariseo? El fariseo no fue rechazado porque ayunara, no fue rechazado porque diezmara. El fariseo, ¿por qué fue rechazado? Por su orgullo, porque él ponía su esperanza en su propio comportamiento, en su propia piedad, antes que en Dios. Mientras que el publicano decía, simplemente golpeándose el pecho: Dios, sé propicio a mí porque soy un pecador. Y esa fue la diferencia que hizo que el publicano sea escuchado y el fariseo no, no porque diezmara o porque ayunara, eso no tiene nada que ver. Entonces, la enseñanza de Jesús no invalida el diezmo. Cuando hablamos entonces ya de los apóstoles, y es más, un momento antes de terminar con las enseñanzas del Señor Jesús, el Señor Jesús no enseñó directamente acerca del diezmo, pero sí nos dijo de que no podíamos servir a dos señores, ¿no? Lo mencioné al inicio de esta clase. No podemos servir a dos señores, o servimos al Señor o servimos a las riquezas, ¿no? No podemos poner a la riqueza como nuestro amo, sino tenemos que utilizarlo como nuestro siervo. Y un creyente que sabe utilizar el dinero como siervo, sabe disponer el dinero para todas las cosas que tiene que hacer en su vida, y entre ellas está darle a Dios, reconocerle a Dios, ofrendar a Dios, adorarle a Él por medio de nuestros diezmos. Cuando hablamos acerca de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, Pablo enseñó a dar con liberalidad, con gozo. Enseñado también que los ministros del Evangelio, los apóstoles, pastores, misioneros, que predicaran la palabra de Dios y vivieran de eso, vivieran dedicados a eso, deben de vivir de las ofrendas y los diezmos que los hermanos dan. Y enseñó también a dar con alegría y con generosidad. Vamos a ver algunos textos que hablan a este respecto. Por ejemplo, 1 Corintios 9:4. Pablo está defendiendo su ministerio. Dice: ¿acaso nosotros no tenemos derecho de comer y beber? No, está hablando de él y de Bernabé. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios acaso cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo: eh, yo como siervo del Señor tengo derecho, ¿no? Tengo derecho porque Dios lo ha mandado, por sentido común, porque estoy dedicado a la obra de Dios y no tengo tiempo para dedicarme a mi propia vida. Debo ser sostenido económicamente, y eso es parte no solamente de Pablo, pero de todos los obreros del Señor. 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, en el contexto de una ofrenda especial que las iglesias de Galacia y de Macedonia estaban haciendo para la iglesia de Jerusalén. 2 Corintios 9, del 6 al 11, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo hasta el momento? Si tú te das cuenta, Pablo no está enseñando acerca de una ley de diezmar. Pablo está enseñando más de la generosidad que el creyente debe de tener para darle al Señor, para entender que por medio de nuestros diezmos, por medio de nuestras ofrendas, por medio de este tipo de adoración a Dios, nosotros podemos sostener la vida de aquellos que están dedicados a extender el Evangelio y podemos ayudar, hacer acciones de bien para otras personas, ayudar. Recuerda que uno de los propósitos de los diezmos y las ofrendas no solamente es sostener a los siervos del Señor que tienen familias, que comen también y que tienen necesidades en esta vida, pero también de los otros hermanos y creyentes que se encuentran en necesidad y que necesitan también esto. Y Pablo entonces enseña que hay una ley en ese sentido, ¿no? El que siembra generosamente, pues generosamente va a poder recibir también, porque Dios es sabio para darnos todo lo que nosotros necesitamos y aún más para poder bendecir a otras personas. Y eso debería de ser, hermanos, la meta, el anhelo de todo creyente. Organizarnos financieramente, ser disciplinados financieramente, tener una buena administración financiera, orar al Señor por su bendición, pero teniendo en claro esta meta. Señor, yo quiero ser responsable con mis responsabilidades en casa, sostener a mi familia, a mis hijos, mi esposa, las necesidades que yo tengo en el hogar, pero también quiero tener para dar. Quiero dar con generosidad, no acumular, acumular, acumular. Y con eso no estoy diciendo que está mal ahorrar, no, está bien, uno tiene que ahorrar. Los reformadores decían, trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y da tanto como puedas. Tiene que haber un balance. Entonces, una parte de la buena administración financiera es tener un presupuesto, saber distribuir bien los gastos, priorizar los gastos, ahorrar, pero también dar. Darle al Señor en primer lugar y ser de bendición incluso para otras personas que tal vez no tienen un trabajo, no tienen las bendiciones que tú tienes y a los cuales podemos también ayudar. Y eso produce, dice, acción de gracias a Dios. Y Dios, hermanos, es sabio para que si nosotros entendemos cómo funciona esta dinámica, entonces Dios puede bendecirnos para que nosotros sigamos dando y siendo de bendición a otras personas. Entonces déjame decirte, si tú te consagras a ser de bendición para otras personas, Dios te va a seguir dando para que sigas siendo de bendición. ¿Y esto de qué proviene? No proviene de ninguna ley, proviene de un corazón generoso. Por eso lo decía al inicio, más importante que el diezmar es hacerlo con un corazón generoso. De nada sirve, hermanos, diezmar con remordimiento, con carga, con dolor, con tristeza en el corazón, porque nos despedimos de nuestros billetes, ¿cierto? No, queremos hacerlo con alegría, con generosidad, reconociendo que Dios es quien nos sustenta. Él es el que conoce las cosas que tenemos necesidad aún antes de que nosotros la pidamos. Entonces, Mateo 6:21 nos enseña que donde está nuestro tesoro, ¿qué está ahí? Nuestro corazón. ¿Somos amantes del dinero o somos amantes de Dios, hermanos? Si somos amantes de Dios, Él está primero. Hemos visto en esta clase que el diezmo existía antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Si bien es cierto, ni Jesús ni Pablo enseñaron una ley estricta de diezmar, y es inválido decir que Dios te va a maldecir si no diezmas, sí hay una ley de la generosidad. El creyente debe ser generoso, debe ser agradecido. ¿Por qué? El libro de Romanos nos dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hermano, ¿cómo podemos tener un corazón mezquino con el Señor? Yo no entiendo eso. ¿Cómo podíamos decir, no, yo no puedo diezmar porque yo necesito para mí? Cuando Dios lo entregó todo, cuando Jesús lo entregó todo, hermanos. Más bien debiéramos decir, Señor, ¿cuánto más puedo dar? Yo te animo, hermanos. Y es algo que nosotros con mi familia hemos decidido hacer. No solamente dar el 10%, sino cada año dar un poco más. 11%, 12%, 13%, cada año dar un poco más. Porque queremos ser agradecidos con el Señor y sabemos que Dios nos va a dar, y de hecho lo hace, para nuestras necesidades, pero también para hacer de bendición a otras personas, para poder sostener
a obreros que se encuentran en las misiones, que no tienen un trabajo como nosotros podemos tener, pero están dedicados a tiempo completo a la obra del Señor, ayudar a los hermanos, ayudar a las familias en necesidad. Una de las cosas que hemos podido hacer, por ejemplo, en ese tiempo de pandemia, si tú lo estás viendo mucho tiempo después, bueno, te contaré que en el 2020 padecimos una pandemia por un virus llamado COVID-19, y en esa pandemia que tuvo al país, por lo menos a Perú, nos tuvo en cuarentena muchos meses, los diezmos de los hermanos nos ayudaron no solamente a sostener y seguir sosteniendo a los obreros, a los misioneros a los cuales apoyábamos en ese momento, sino también para poder hacer llegar ayuda económica a los hermanos que por una u otra razón vivían del día a día y que estando en casa en cuarentena pues no podían generar ingresos y tenían que comer. Entonces, te das cuenta, los diezmos sirven para eso, la generosidad de los hermanos sirven para eso. Entonces, el creyente es liberado, hermano, para dar con liberalidad y generosidad al Señor. Tenemos que diezmar, pero no por miedo, no por decir, no, no, si no diezmo el Señor me va a maldecir, me va a castigar. No, el creyente es liberado de esa carga. El creyente es liberado para dar con generosidad al Señor. Como una buena práctica, los creyentes consideramos dar a Dios el 10% de nuestros bienes, pero podemos aún dar más. ¿Sí? Podemos aún dar más. Siempre decimos, no podemos dar de lo que no tenemos, pero de lo que tenemos podemos dar lo mejor. Las iglesias de sana doctrina, hermanos, usan el diezmo y las ofrendas. ¿Para qué? Para sostener a los siervos, a los pastores, ¿no? A los misioneros. El pastor de una iglesia debe ser sostenido por la iglesia, a menos que el pastor pues tenga un trabajo que no le haga necesario recibir un sostén económico. Normalmente, la mayoría de los casos no es así. El pastor no tiene un trabajo aparte y debe de ser sostenido por su iglesia. El diezmo también los diezmos y ofrendas son utilizados para ayudar a los hermanos en necesidad. Ya lo mencioné en su momento, necesidad económica, angustia económica, para el avance de las misiones, para hacer ofrendas misioneras, para apoyar a los misioneros que se encuentran en el campo y para algunos gastos intrínsecos del ministerio, ¿no? Si hay un alquiler de local o si el local es propio, pero igual hay que pagar los servicios, gastos del ministerio, impresiones, compartir, escuela dominical y tantos gastos que hay. Como tú conoces, hermano, en todo hogar hay gastos, en una iglesia también. Gastos logísticos de las cosas que se requieren para el ministerio. Y esas son las principales razones o los principales rubros en los cuales se utilizan los diezmos del Señor. Son de Él, pertenecen a Él. Entonces, déjame animarte si no lo haces aún, a que puedas decidirte a ordenarte financieramente y reconocer al Señor como tu proveedor, como tu sustentador y empezar a diezmar. Empezar a ofrendar, separar cada mes, cada quincena o cada momento que recibes un ingreso económico, darlo al Señor con gratitud de corazón, con alegría, entendiendo que Él es el que nos bendice, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos y entendiendo que esa ofrenda, ese diezmo, con esa ofrenda y ese diezmo eres parte del avance de la obra de Dios para poder llevar adelante el Evangelio a muchos lugares donde aún no ha llegado la palabra del Señor. Entonces, ¿el diezmo es válido? Por supuesto que sí. ¿Es una ley que tenemos que cumplir? No. Más bien es la expresión de un corazón generoso. ¿Era válido en el Antiguo Testamento? Sí, era válido antes incluso del Antiguo Testamento, de la ley, durante la ley y después de la ley, ahora en la época de la gracia. ¿El creyente está obligado a diezmar? Yo no diría obligado a diezmar. Tú no estás obligado a amar a tus padres, ¿verdad? Nadie pudiera decir, yo tengo la obligación de amar a mis padres. No, yo los amo. ¿Por qué? Porque son mis padres, me han dado la vida, me han criado, me han cuidado. ¿Sí me entiendes, verdad? Entonces no podemos decir estás obligado a diezmar. El creyente que piensa que está obligado a diezmar tiene un problema en su corazón, porque siente que el diezmo es una carga. Y hermano, para un creyente que tiene un corazón sano, el diezmo no es una carga. Como orar no es una carga, como servir al Señor no debe ser una carga. Debe ser simplemente una expresión de gratitud al Señor. Y el creyente que ama al Señor, que tiene un corazón sano para con Dios, quiere orar, quiere servir, quiere testificar, quiere congregar,
y quiere también honrar al Señor con sus bienes, con su dinero. Un creyente que no diezma no es tan diferente que un creyente que no ora. Es más, te podría decir que un creyente que no diezma es un creyente que probablemente no ora como debe, no congrega, no sirve y no tiene claro de dónde lo ha sacado el Señor. Hermanos, el dinero no solamente es un pésimo amo y un excelente siervo, sino que el dinero, o mejor dicho, el manejo del dinero, es un buen termómetro de nuestra vida espiritual. Recuerda lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte. No podemos amar a dos señores, o amamos a Dios o amamos a las riquezas. Y si yo me aferro a las riquezas y no quiero soltar el dinero, ¿verdad? Soy tacañito, soy avaro, no quiero soltar el dinero que recibo. Entonces, eso es un indicador de que mi vida espiritual está mal. Hay algo en mi corazón que no está bien y yo tengo que arrepentirme al Señor. Mucha gente dice, pastor, pero yo recibo muy poquito dinero, ¿de qué voy a diezmar? Hermanos, nosotros podemos diezmar de lo que Dios nos da, no puedes diezmar de lo que no te da el Señor. Si tú no tienes un trabajo estable, pues no vas a diezmar de lo que no recibes. Pero la Biblia también nos enseña que Él nos da el poder para generar las riquezas y Él bendice a cada uno de sus hijos, Él nos da. Entonces, en la pobreza, en la riqueza, en lo mucho, en lo poco, tú debes de dar al Señor lo que Él te da, lo que Él te bendice, porque no se trata de la cantidad de dinero, se trata de el corazón con el cual nosotros lo hacemos. A veces también algunos hermanos me han preguntado, pastor, ¿de qué debo de diezmar, no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hay personas que perciben un salario X, ¿no? Pero menos impuestos y gastos, le queda una cantidad menor. Entonces muchos diezman de esa cantidad menor. Pero eso es un poquito una trampa, ¿no? Porque el concepto del diezmo es el 10% de lo que tú recibes, ¿sí? Imagínate, si yo recibo un sueldo de 1.000 soles, pero menos los descuentos de ley, menos los gastos y menos todo lo demás, me quedan solamente 100 soles de excedente, ¿no? Y yo digo, ok, voy a diezmar recién de mis 100 soles que me quedan de excedente, ¿no? Porque eso es lo que me queda. Pero pudiera no quedarme nada, pues, y porque puedo tener más gastos al mes siguiente y al final nunca voy a diezmar. No se trata de eso, se trata de que tú separas al inicio de todo, tú separas lo que a Dios le corresponde. Tú separas el 10% de tus ingresos brutos, ¿sí? No de tus ingresos netos, sino de tus ingresos brutos, de lo que tú recibes sin descontar nada. Porque eso es lo que tú recibes. Lo que después se descuenta por una u otra cosa, al final son cosas que te van a beneficiar a ti. Son seguros, son CTS, son cosas que al final igual van a ser de beneficio para ti, igual lo vas a ver en algún momento de tu vida. Entonces siempre pensamos que la mejor manera de reconocer al Señor es darle de los ingresos brutos, de lo que nosotros recibimos así, bruto, sin ser descontado de nada. ¿Qué pasa si un mes le fallaste al Señor o hasta ahora le has fallado al Señor y dices, bueno, no he estado diezmando, ¿qué hago ahora? Nada, hermano, como cualquier otro pecado, te arrepientes, confiesas tu pecado y cambias tu manera de ser, cambias. ¿Sí? Recuerda el diezmo, como la oración, como el ayuno, como otras cosas más, son disciplinas espirituales, son cosas que se tienen que practicar, que van a desarrollar un corazón agradecido, un corazón temeroso de Dios y va a ser de bendición. Y te digo por experiencia propia, hermano, fue una de las cosas que yo aprendí desde el inicio casi de mi vida cristiana. Y hermanos, nunca nos ha faltado en casa. Hemos pasado a veces momentos muy difíciles, tanto de soltero como de casado, pero nunca ha faltado en casa un pan en la mesa de mi hogar, porque siempre nosotros hemos confiado, el Señor es nuestro proveedor, y aún de lo que recibamos, poquito o mucho, queremos darle al Señor, porque Él es el que nos da la bendición, la paz, el gozo, y Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando nosotros nos aferramos al dinero, nos aferramos a los bienes de este mundo, hermano, cuando te aferras a algo tanto, lo terminas
perdiendo, lo terminas perdiendo. Pero cuando tú das y entregas, Pablo enseñó en Hechos capítulo 20 las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando damos, realmente vamos a recibir mucho más de lo que nosotros damos. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios no es deudor de nadie. Él nunca le vamos a dar a Él más de lo que Él nos da a nosotros. Él nos da mucho, no solamente dinero, nos da vida, nos dio la salvación, nos da paz, nos da su Espíritu Santo, nos da una iglesia, nos da pastores, nos da hermanos, nos da gozo, nos da bendición, nos da protección, nos guarda. Él nunca le vamos a dar a Él más de lo que Él nos da a nosotros. Termino citando nuevamente las palabras del rey David en 1 Crónicas 29. Tuya, oh Jehová, es la gloria, tuya la magnificencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos dar? Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano solamente te damos. Así que, hermanos, en última instancia, a Dios nosotros no le damos nada. Lo único que estamos haciendo es devolverle parte de lo que Él en primer lugar ya nos dio. Así que, mi amado hermano, desarrollemos un corazón agradecido al Señor y demos, diezmemos, ofrendemos con un corazón alegre, sabiendo que cada sol que entregamos al Señor es un sol que bendice a familias, a obreros, a misioneros, y que permite que la obra de Dios siga adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Nos vemos en la siguiente sesión de este discipulado. Nos vemos.